Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es José Jerez. Soy un predicador católico para la honra y gloria de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante, muy interesante en nuestra vida cristiana y se encuentra en la alegría del Evangelio, que es este documento de nuestro Santo Papa. En el numeral 152, hoy el Señor nos quiere a través del Papa enseñarnos, hablarnos, mostrar cómo realmente nosotros, como enviados de Dios a través de Jesucristo para cumplir la misión, esa misión de llevar el Evangelio a todas las criaturas del mundo, a ser discípulos del Señor, dice el Evangelio, a enseñarles lo que Él nos ha enseñado. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante que vamos a encontrar y ustedes me van a ir acompañando y vamos a ir leyendo y experimentando cómo Dios nos habla a través del Santo Papa y cómo Dios quiere que cada uno de nosotros como católicos, nosotros podamos de alguna manera sacarle el mayor provecho a la lectura de la palabra. En este documento, el Evangelio Gaudí, en el numeral 152, nos habla el Santo Papa de la lectura espiritual. Y hoy vamos a entender qué es una lectura espiritual, que de alguna manera en nuestra iglesia ya la hemos escuchado y es nada más y nada menos que lectio divino. Dice el Santo Papa en el documento que hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y dejarnos transformar por el Espíritu. Mire qué interesante, hermano. Hay una forma, dice el Santo Papa, concreta de que nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Escuchar qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. Pero no solamente escuchar su palabra o leerla, pero también que esa palabra sea capaz de transformar nuestra vida. Que nosotros permitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme. En el Lectio Divina consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Mire qué interesante, hermano. Quiere decir que no basta solamente leer la palabra. En esta práctica de lectio divina, leemos la palabra en una forma de oración, dice el Santo Papa. Y así le permitimos que esa palabra divina nos ilumine a nosotros y nos vaya transformando. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos esa experiencia a través de la lectura y a través de la oración, a través de lectio divina? Para que nosotros podamos experimentar personalmente, que podamos tener ese encuentro personal con el Señor a través de la palabra, podamos escuchar lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor nos dice. Mire, hermano, es bien interesante cómo el Espíritu llega a nuestra vida a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Esta es una combinación de lectura y oración. Pero no solamente todo termina ahí. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que cualquier predicador puede realizar para descubrir el mensaje central del texto. Dice que al contrario debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Mire qué interesante cuando nosotros servimos en un discipulado, cuando nosotros servimos en un ministerio, cuando nosotros somos esos portadores de la buena nueva. Quiere decir, hermano, que nosotros primero tenemos que pedirle al Señor qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. Y cuando nosotros de alguna manera podamos entender con claridad lo que el Señor nos dice a través de su palabra, a través de meditarla, a través de orar, entonces vamos a ser capaces no solamente de entender el mensaje o la voluntad de Dios en nuestra vida, sino que vamos a ser capaces de poder transmitirle a los demás lo que el Señor ya nos ha transmitido a nosotros. Por eso es importante entender que el mensaje tiene que partir de allí, desde ese encuentro a través de la palabra y la oración,
parte el mensaje que vamos a dar al mundo de esa experiencia, de ese encuentro, de poder entender con claridad lo que el Señor quiere decirle al pueblo. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos detenemos un poco antes de llevar un mensaje, cuando nosotros le preguntamos al Señor a través de la oración y la lectura de la palabra en el Lectio Divina, estamos abriendo nuestros oídos, estamos abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón para que el Señor nos revele, para que el Señor nos hable y nos indique qué es lo que quiere el Señor hablar a través de nuestros labios. En el numeral siguiente, que es el 153, vamos a encontrar que dice este documento, hermano, que en la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, a nuestro Señor, ¿qué me dice a mí este texto? Mire qué interesante. Quiere decir que nosotros, antes de anunciar el Evangelio, cuando nosotros somos capaces de leer y orar en una forma reposada, dice aquí el documento, cuando nosotros nos meditamos en la palabra y le vamos a empezar a preguntar al Señor, no qué quiere el Señor de las personas a las que le vamos a predicar, sino que le vamos a preguntar qué es lo que quiere el Señor de mí. Entonces, después de haber leído el texto, podemos tomar un texto de la Biblia, cualquiera que sea del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, orar, meditar, y entonces empezamos ya en ese encuentro con el Señor a preguntarle, ¿qué me dice, Señor, a mí este texto? ¿Qué me quieres hablar a través de esta lectura? Y entonces, por supuesto que el Señor nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que quiere decirnos a través de este texto. También le podemos preguntar al Señor, ¿qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Mire, hermano, hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Pero a veces no tenemos el tiempo para preguntarle al Señor, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué quiere el Señor cambiar en mi vida? Y cuando nosotros le hacemos esta pregunta al Señor, meditando en su palabra a través de la oración, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a ir mostrando cuáles son los aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados. Fíjese cómo antes de predicar, antes de evangelizar, antes de hablar de la palabra de Dios, antes de dar un mensaje de parte de Dios, necesitamos primero recibir nosotros el mensaje personalmente para cada uno de nosotros. También una pregunta que puede surgir en este lectio divina, en esta meditación de la palabra, ¿qué me molesta en este texto? Le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que me molesta en lo que yo acabo de leer? Porque mire, hermano, muchas veces nosotros somos capaces de leer una lectura de la palabra bendita de Dios, leerla y lanzarla al aire, sin haber antes meditado, sin haber antes preguntado, sin haber antes preguntadole al Señor, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me quieres decir a través del mensaje? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que la palabra me está diciendo que yo necesito cambiar? También le podemos preguntar al Señor, ¿qué es lo que me estimula de esta palabra? Porque, hermano, la palabra se viene a compenetrar en nosotros y viene a tener un efecto, un fruto. Por eso es importante preguntarle al Señor, ¿qué es lo que me estimula esta palabra? ¿Qué es lo que me hace sentir, Señor, de una manera positiva? ¿Qué es lo que me ayuda a esta lectura para poder yo seguir adelante? Mire qué interesante cuando nosotros entendemos que leer la palabra de Dios de una forma en oración, pedirle al Señor, preguntarle al Señor. También le podemos preguntar al Señor, ¿por qué esta palabra me atrae? ¿Por qué yo siento en mi persona una atracción hacia esta lectura o a lo que dice la lectura?
Entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y se da cuenta que empezamos a nosotros a establecer esa comunión con el Señor, esa conversación con el Señor. Porque quizás a usted, como a mí me lo han dicho, Dios no habla. Tú dices que escucha la voz del Señor, pero quizás lo que tienes es una enfermedad mental. Y se atreven a decir que el Señor no habla. Pero aquí el Santo Papa nos dice todo lo contrario. Que cuando nosotros meditamos la palabra en la oración, cuando nosotros hablamos al tú por tú con el Señor, cuando nosotros como hijos le podemos preguntar a nuestro Padre, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que quiere cambiar de mi vida? ¿Qué es lo que me dices a través del texto que me hace sentir de esta manera? Puede ser, hermano, que la misma palabra de Dios lo haga sentir de una manera negativa también, no solamente de una manera positiva. ¿Qué es lo que me atrae, Señor, hacia tu palabra? ¿Y por qué me atrae? ¿Por qué cuando leo tu palabra, cuando leo los versos, cualquier lectura de la palabra que esté leyendo, siento una atracción, Señor? ¿Qué es lo que me atrae hacia ti? ¿Por qué me atrae? Y sería bueno que nosotros comenzáramos a practicar el Lectio Divina, comenzáramos a experimentar cómo Dios realmente nos habla y que nosotros de una manera más unidos al Señor, en esa comunión con el Señor, podamos ir aprendiendo poco a poco a escuchar la voz del Señor. Es importante. Y yo lo he dicho en alguna de mis prédicas. Recordemos cuando, por ejemplo, una persona tiene un ministerio de lector, por ejemplo, en la Santa Misa. La persona que va a leer la primera o la segunda lectura, o inclusive el Salmo, tiene que meditar en él antes de llegar y pararse allí en el púlpito para leer lo que le toca leer. Tiene que meditar en esa lectura que le tocó leer y decirle al Señor y preguntarle todas estas preguntas para que Él pueda entender con claridad qué es lo que quiere primeramente de Él, qué es lo que quiere cambiar en Él, qué le atrae, qué no le atrae, qué le molesta, qué le hace sentir bien. Para que en el momento que Él pueda proclamar esa palabra, porque es una proclamación de la palabra, Él pueda ya haber experimentado lo que Dios le ha dicho a través de la lectura. Y cuando esta persona lectora pueda difundir ese mensaje a los que están allí, a los oyentes, participantes en la Santa Misa, pueda difundir ese mensaje completo, de una manera clara, de una manera entendible, para que la palabra llegue completa a los oídos y al corazón de los que están ahí en la Santa Misa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como lectores no somos capaces? Y llegamos hasta el último momento y antes de empezar la misa, antes de salir a la procesión, apenas si estamos practicando la lectura que nos toca leer en ese día, en la Santa Misa. Qué triste, hermano. Qué triste cuando las personas se paran en el púlpito y leen de una manera incorrecta. ¿Qué pasa? Están de alguna manera mutilando la palabra de Dios. El mensaje no se difunde como debería difundirse porque la persona responsable en este ministerio no se tomó el tiempo para orar, para practicar y para pedirle al Señor qué es lo que quiere de mí, qué me dices, qué me atrae, qué no me atrae, por qué me hace sentir de esta manera la palabra. Por eso, hermano, un consejo, que cada vez que nosotros nos preparemos a difundir un mensaje de Dios, que cada vez que nosotros nos preparemos para compartir la palabra, que nos tomemos un tiempo para poder platicar con el Señor, para poder meditar en la bendita palabra de Dios. Dice la palabra, dice este documento, sigue diciendo que cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. Y eso es real, hermano. Recuerde que cuando nosotros intentamos escuchar la voz del Señor, van a surgir alrededor nuestro muchas tentaciones. Una de ellas es, dice, simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar
lo que el texto dice a otros, no a mí, a otros, para evitar nosotros explicarlo. Porque cuando nosotros entendemos y escuchamos la voz del Señor a través de la palabra, el Señor nos habla a nosotros directamente, primero que a los demás. Por eso es importante para poder entender y explicar lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Dice en el numeral 152 de este documento, La alegría del Evangelio, hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Es lo que llamamos el lectio divino. Entonces, se trata de escuchar y de dejarnos transformar. No solamente se trata de difundir lo que leemos, pero primero que nada que haga un efecto en nosotros mismos, primero que antes en los demás. Dice, también sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Cuando el Señor te habla, cuando tú meditas en Él, en la palabra, el Señor empieza a hablarte a ti. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra se dirige a nosotros primero que a los demás, buscamos pretextos para no poder, dice aquí, diluir, para no poder entender o querer tomar esa palabra para nosotros mismos. Quiere decir que le damos vueltas y no queremos entender que los primeros que tenemos que discernir la palabra y tomarla como nuestra somos nosotros los que vamos a proclamar la palabra. Dice que otras veces también pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la palabra. Pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre. Hay algo que nos preocupa muchas veces. A veces nos sentimos incapaces de lograr lo que el Señor quiere que logremos en un ministerio, en un apostolado. Pero se nos olvida que realmente el que hace las cosas a través de nosotros es Él. Que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo es el que actúa en nosotros. Cuando nosotros realmente ponemos nuestra confianza en nosotros. Cuando nosotros creemos que por nuestras propias fuerzas nosotros vamos a lograr algo para Dios, estamos equivocados. Por eso es importante entender que Dios nos da lo que necesitamos. Dios nos da la luz, nos da la fuerza, nos da la inteligencia, sabiduría, nos da los métodos y nos da la capacidad para que nosotros podamos lograr lo que el Señor quiere que logremos por nosotros. Es importante, pues, que entendamos que el que obra dentro de nosotros es Dios, que no somos nosotros los que vamos a difundir en sí el mensaje, sino que es Dios que va a hablar a través de nuestros labios. Hay algo muy importante que el Papa nos invita a meditar. Y es que nosotros cuando predicamos, cuando difundimos el mensaje de Dios, dice que debemos de tener un oído en el pueblo. ¿Y qué quiere decir tener un oído en el pueblo? Mire, hermano, yo sé que usted pertenece a alguna comunidad, sirve en algún ministerio, un grupo de oración, en la catequesis. De alguna manera donde usted sirva, usted va a tener frente a usted un grupo de personas. Y usted dice que debe de tener un oído en el pueblo. Quiere decir que debemos de estar atentos a lo que el pueblo habla, a lo que el pueblo sufre, a lo que el pueblo comparte, a lo que el pueblo necesita. Nuestro oído debe estar siempre atento a las necesidades que están sucediendo, que están pasando en nuestra comunidad. Porque muchas veces cometemos el error de predicar algo que a nosotros nos gusta. Algo que nosotros quizás ya lo sabemos de memoria o porque lo hemos predicado varias veces y decimos, no, pues no estudio, no me preparo, al cabo ya tengo este tema, ya lo desarrollé una vez, dos veces y eso es lo que voy a predicar. Pero en realidad no es lo que el Señor quiere que usted y yo prediquemos.
Por eso el Santo Papa nos invita a estar atentos con un oído puesto en el pueblo. Cuando usted comienza a compartir, cuando usted convive con las personas en un ministerio X, usted está escuchando las necesidades, porque acuérdese que las personas se acercan a uno como servidor para compartir las necesidades, para compartir los momentos difíciles, las situaciones que están pasando. Entonces nosotros, escuchando en las personas que se acercan a nosotros de nuestra comunidad, vamos a basar entonces la prédica, el mensaje que Dios quiere darle a este pueblo. Pero antes, meditándola, hablando con el Señor y pidiéndole que nos ayude, que nos ilumine y que los primeros evangelizados a través de esta prédica seamos nosotros. Cuando nosotros logremos tener esa convivencia con los demás, ese oído atento a sus necesidades, vamos a pedir al Señor que qué es lo que Él quiere decirle como respuesta a estas necesidades. Y nos vamos a dar cuenta que el Señor entonces nos va a preparar de una manera especial para que entonces sea Él el que hable, el que difunda el mensaje a través de nuestros labios. Mire qué interesante. Interesante cómo a veces nosotros creemos que somos capaces de hablarle a un pueblo sin haber quizás consultado con el Señor. Qué bueno que hoy el Santo Papa nos ayuda a través de estos documentos. Nos invita a tener una visión más clara de lo que es realmente la evangelización. Dice, el predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. Mire qué interesante. De esa manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y sus símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantean. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia, dice, que necesite la luz de la palabra. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros estamos preocupados por lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Qué hermoso cuando un sacerdote termina la Santa Misa y se queda a compartir con los fieles para escuchar sus inquietudes, para ver esos signos vivos, esos símbolos de aquellas personas que se acercan con una necesidad de ser escuchados. Y no solamente de ser escuchados, de ser atendidos. Así también nosotros que llevamos sobre nuestros hombros esa responsabilidad, podemos nosotros de alguna forma unir la palabra de Dios a estas necesidades humanas que esta gente está teniendo. Qué hermoso. Esta preocupación no responde, dice, a una actitud oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y pastoral. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer los acontecimientos, y el mensaje de Dios. Quiere decir, hermano, que esto nace de una manera profunda en nuestro corazón. Cuando nosotros hemos entendido la gran necesidad que hay de escuchar, de ser escuchados. Es importante nosotros que también tengamos un tiempo para escuchar a las personas, para escuchar sus necesidades. Que no seamos siempre nosotros los que hablemos y hablemos. Y nos olvidemos de que las necesidades que la gente tiene en sus corazones, en sus vidas, necesitan compartirlas, necesitan ser escuchadas.
Yo te invito entonces, hermano, que sigamos, sigamos buscando esa manera de compartir ese mensaje de una manera de Dios. Que sigamos adelante nosotros en este caminar, en esta misión que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Yo te invito a que obtengas este documento, La Alegría del Evangelio. Y ahí vas a encontrar cómo Dios nos habla a través del Santo Papá. Es importante, hermano, siempre estar confiados en que el Señor te va a usar, te va a dar, te va a proveer con todas las herramientas que tú necesitas para poder proclamar esa buena nueva. Hasta aquí llegamos en este momento. Te doy las gracias por tu atención. Comparte este video, no solamente con las personas que predican o que difunden el Evangelio, sino con todos aquellos laicos comprometidos de alguna manera que necesitan crecer, que necesitan conocer más acerca de la evangelización. Comparte este video con un familiar que quizás le va a ayudar a encontrarse con ese Señor. A través de la oración y a través de la meditación en la palabra, a través de Lectio Divina que hoy nos enseñaba el Santo Papa a través de este documento, vamos a descubrir cuán grande es nuestra riqueza cuando nosotros realmente escuchamos, aprendemos de aquellos que se esfuerzan para enseñarnos la manera de cómo leer la Biblia, de cómo entenderla y cómo proclamar esa santa palabra a aquellos que tanto la necesitan. Aquí me despido, hermanos, que Dios los bendiga, comparte este video con aquellos que necesitan, medita en la palabra de Dios y en este documento, y que Dios te bendiga. Hasta pronto.